Saludos a todos. No sé si pueden ver la presentación. Sí, ya, dedito para arriba. Muy bien. Ya, el mensaje que traigo hoy trae por título Regalo de Dios. Está basado en la parábola de los talentos. Igual, si tienen su Biblia a mano, los invito a que puedan buscar. Está en Mateo 25, ¿ya? Mateo 25, del 14 al 30. Nos vamos a centrar en esa parábola en el día de hoy, la cual, como decía el pastor en la oración, la comparto para la iglesia, para mi vida, para que sea enseñanza para todos, ¿ya? Mateo 25, del 14 al 30, ¿ya? Ya, mientras usted la busca, yo voy a mostrar un video que está relacionado con la palabra, ¿ya? Mateo 25, del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5, diciendo: Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Bueno, como ustedes pueden ver en su Biblia, en la parábola, la enseñanza que da el Señor, podemos ver que Él explica que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó todos sus bienes, ¿ya? Algo que me llamó la atención desde que leí esta palabra, primero es la primera parte cuando dice que le entrega todos sus bienes, o sea, todos, o sea, no poquito, sino que entrega todos sus bienes a cada uno según su capacidad, ¿cierto? A uno dio 5, a otro dio 2, y a otro dio 1, ¿cierto?
Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes, todos sus bienes, ¿cierto? Eso es lo primero que me llamó la atención. Cada administrador recibe según su capacidad, ¿cierto? Capacidad de, de poder administrar esos bienes, ¿cierto? Así lo hizo su Señor. Dios nos da a cada uno, ¿cierto? Y nos bendice con un paquete, ¿sabes? A nuestras vidas. Una familia, un trabajo, habilidades, intelecto, talentos, etcétera, ¿cierto? Así nos bendice, y si nosotros llevamos eso a nuestras vidas, también Dios nos bendice con un paquete de sus bienes, todo proviene de Dios. También me llamó la atención mucho que no todos les entregó por igual, ¿cierto? Perdón, adelante. Podemos ver primero, veamos qué significa bienes, según el significado dice que es un conjunto de propiedades o riquezas que pertenecen a una persona o grupo. Bienes de consumo, bienes producidos por la industria que el consumidor puede comprar, ¿cierto? Como definición. Bienes de equipo, conjuntos materiales, maquinaria, etcétera, utilizados en la industria para producir bienes de consumo. Entre los bienes de equipo figuran las instalaciones industriales, maquinarias pesadas y todo eso que podemos ver como bienes. También podemos encontrar como definición que bienes también puede ser un término plural para la palabra bien, se refiere a cualquier cosa tangible o intangible, ¿ya? Eso a mí me llama la atención, tangible o intangible, ¿ya? Que sea útil para el hombre y le satisfaga directa o indirectamente algún deseo o necesidad individual o colectiva, o que contribuya al bienestar de los individuos, ¿ya? O sea, ahí podemos ver en la palabra que le entregó todo esto a sus siervos, todo, ¿ya? Para nuestras vidas también es lo mismo, ¿ya? Si lo veamos la palabra a Rodrigo, a Hugo, a Ricardo, a Susana, él nos entregó todo, ¿ya? Todo, ¿ya? Podemos ver que, como les explicaba, que también le entregó a cada uno según su capacidad. Y esto también me llamó la atención, porque podemos pensar que cada uno de los siervos recibió con diferencia, y pensar que es injusto. Muchas veces nos comparamos, nos molestamos y vemos que la vida no es justa. Podemos pensar que, pucha, uno de los siervos puede haber dicho, yo recibí 2.000 y otro 5.000, y así el otro recibió 1.000, ¿cierto? O una moneda, y podemos compararnos y pensar que la vida es injusta, ¿ya? Hoy en día muchas veces nos comparamos y estamos en una postura de vida en que pensamos que por qué el otro tiene más o yo tengo menos o por qué, ¿ya? Y aquí también podemos ver eso, que podemos pensar que la vida es injusta, ¿ya? Ejemplos sobre esto, ¿ya? No sé si en la actualidad ustedes conocen a Paris Hilton, que es una millonaria, una joven, ¿ya? Que su patrimonio tiene 4,2 mil millones de dólares, ¿ya? Eso fue sumado en 2018. Ella nació en una familia adinerada. Si la comparo con mi vida, yo digo, chuta, tenemos la misma edad y podemos decir que nacimos diferentes y tiene millonarios, o sea, nació en otro nicho, ¿no? Y podemos pensar que la vida es injusta porque el otro nació con más bienes, más dinero, ¿ya? Tengo otro ejemplo que es de William James Said, que él es un matemático, ¿ya? El cual nació con un coeficiente intelectual de 260. Los profesores lo conocen muy bien, ¿ya? Cada uno en su coeficiente, nosotros podemos tener 100, aprox, y nació con 160. Podemos pensar que es injusto, ¿por qué él vino con un paquete diferente al mío? ¿Ya? ¿Por qué puede ser más inteligente que yo? Y también podemos pensar, tenemos otro ejemplo de Nick Vujicic, ¿cierto? Que ustedes lo conocen, ¿cierto? Que él posee el síndrome de tramelia, ¿cierto? Lo que genera que le falten las 4 extremidades. Y él también, pues, o sea, él nació diferente. O sea, nosotros tenemos de esa postura, ya manejamos o podemos pensar que tenemos más habilidades que él, ¿ya? Y también podemos pensar que la vida es injusta, ¿cierto? No todos comenzamos con el mismo paquete. Debemos enfrentar la realidad y no tener luchas que afecten nuestras vidas, ¿ya?
nos comparamos, ¿cierto? Las comparaciones no son buenas muchas veces, ya que amargan el corazón. En el Proverbio 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es cárcamo de los huesos, ¿ya? Muchas veces hacemos estas comparaciones y hacemos para arriba, para abajo, pero muchas veces comparamos más para arriba y decimos, chuta, ¿ah? ¿Por qué él tiene más y yo menos? ¿Cierto? Y ahí podemos darnos cuenta que la vida es injusta, pero no debemos actuar así, ¿ya? Porque también, como estamos en un nicho, también podemos decir que hay gente que está diferente a nuestra situación, ¿ya? ¿Cómo llegamos a esta vida? Dios nos bendice a cada uno cuando llegamos a esta vida, ¿cierto? Con un paquete diferente, ¿ya? Tenemos que superar estas diferencias de no mirar para el lado, sino que enfocarnos en el trabajo que Dios nos dio a cada uno, ¿cierto? Una familia, un talento, si nos gusta escribir, si nos gusta nos gusta cantar, perdón, ahí se me pasó, perdón, les pido disculpas, se me pasó, ahí está. Se me pasó, viene mi señora esposa a prestar auxilio. Ya voy a ponerlo. ¿Qué dice? Ahí está. Sí. Pero no, está atrasado. Ay, está atrás. Está mal. Ahí está. Es decir, prosigo. La falla yo. Entonces, podemos pensar que, o sea, lo que les quería compartir, que muchas veces tenemos estas comparativas y Dios nos da estas diferencias, ¿cierto? Pero tenemos que superarnos. En Juan 16:33 dice así que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Ya? Para ir superando estas diferencias. Que pensamos muchas veces que la vida es injusta. Y la vida llegamos diferente a esta vida con un paquete diferente, ¿cierto? Dice, no debemos tampoco ostentar o tener vanagloria, porque muchas veces, como les quiero contar o les quiero compartir, muchas veces también pasa lo contrario, ya que como nos gusta mirar para arriba, también queremos mirar hacia abajo. Y cuando miramos hacia abajo, pensamos y decimos, soy mejor que, tengo mejores habilidades que, y nos gusta compararnos hacia abajo, ¿cierto? Que eso tampoco tiene que suceder a nosotros, ¿ya? Como hijos de Dios, cristianos. Porque todo proviene de Dios. Él nos da la fortaleza y nos da las oportunidades. Dice en 1 Corintios 4:7, dice, ¿por qué? Como dice el apóstol Pablo, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieses, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dice, no debemos juzgar y debemos ser agradecidos con lo que hemos recibido, ¿cierto? Con lo poco o mucho que Dios nos da, debemos ser agradecidos, ¿ya? Y debemos saber administrar esto, ¿ya? Como lo podemos ver en el principio de la palabra, ¿ya? En 1 Juan 2:16 dice, todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, ¿ya? Para que también tengamos en consideración esto, ¿ya? Dice, dentro del ámbito religioso, en el tema de vanagloria, se habla mucho de la vanagloria, ya que se considera que la persona continuamente destacada por sus virtudes y sus acciones y posesiones frente a los demás, está cometiendo un ataque a los valores. Se considera que pasa a ser alguien que no es humilde. Cuando queremos mirar hacia abajo, no debemos caer en esto, ¿ya? Y cuando queremos mirar hacia arriba, no debemos hacerlo. Si sabemos que si miramos hacia arriba y esto nos produce un amargura en el corazón,
no lo haga. Si ve que el de al lado le sale todo bien porque tiene ese talento, mejor no mire, o sea humilde, ¿ya? Busque a Dios, ¿ya? Podemos pensar muchas veces que, como decía la palabra al comienzo, que cada uno recibió conforme a su capacidad como Dios nos dio, ¿ya? En los talentos. Dentro de los talentos es un paquete, ¿ya? Dentro que pensamos que la vida es injusta, pero Dios no es injusto. La vida puede parecernos injusta muchas veces, ¿ya? Con lo que vivimos, con lo que estamos pasando, con lo que escuchamos o vemos, pensamos que la vida es injusta y lo podemos ver así. Pero Dios no es injusto. Dios es un Dios justo. Dios hace todo con justicia. Ya Él pedirá cuentas por lo que Él te ha dado. Habilidades que dio a cada uno en las cuales debemos responder. Ya en ese paquete, como les decía, quizás mi señora recibió, o mi hermano, mi esposa, mi madre, mi padre, o mi amigo recibió unos talentos que yo no recibí, y yo recibí otros talentos, pero delante de Dios yo debo responder por los talentos que Él me dio, o las habilidades, o ese paquete que Dios me dio. Yo responder por eso, no por el paquete de al lado, ¿ya? Nosotros vamos a rendir cuenta de lo que Él nos dio, ¿ya? Dios pide fidelidad. Él nos confió a cada uno, ¿cierto? Ese paquete o estos talentos que podemos nombrar, ¿ya? De sus bienes, y Él pide que seamos fieles en lo poco, como podemos ver en su palabra, ¿cierto? Que dice su Señor dice que su Señor cuando llegó nuevamente, ¿cierto? Y le rendieron cuentas sus siervos, dice así, le dijo, y su Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre todo porque has sido fiel. Ya está en Mateo 25, 21. Sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. ¿Ya? El Señor pide fidelidad con lo que nos da, en lo mucho o poco, ¿ya? Con lo que Él te dio. Debemos preguntarnos qué hacer con lo poco o mucho que hemos recibido. Nuestra relación con Dios, muchas veces con nuestros talentos no sabemos qué hacer, o con otras cosas que tenemos, ya sea trabajo, sea familia, sea nuestras habilidades para escribir, cantar, habilidades que tenemos influencia, si tenemos amistades, y muchas veces no entendemos qué hacer con este paquete que Dios nos dio. Entonces, esto va a la relación que tengamos con Dios, el orar, el estar con Él y pedirle, Señor, yo tengo esto y no sé qué hacer con mi paquete y necesito descansar en Él, ¿ya? Dice en Corintios 15, 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de comisionar de todos los hombres. Eso es un reconocimiento que Dios nos da a cada uno, ¿ya? Sea fiel con su paquete, con lo que Dios nos da, no mire para el lado, mire lo suyo, sea objetivo. Si Dios te dio el don también de acompañar al otro, ayudarlo, hazlo, ¿cierto? Como les dije, la vida podemos pensar que es injusta, pero Dios no. Dios es un Dios justo, ¿ya? Dice, siervo bueno y fiel, ¿cierto? Dice, la justicia de Dios siempre va a prevalecer, ¿cierto? Sea acá, terrenal, o cuando lleguemos a su presencia, ¿ya? Debemos aceptar la vida como es, no tener un espíritu vengativo, tampoco. Dios es el que pone justicia. Muchas veces nos quedamos atemorizados o decimos ya, no importa, pero Dios va a hacer justicia. No, tú no haces justicia. Dios es el que hace justicia y Dios sabe cuándo hacerlo. Si no va a ser acá, va a ser cuando estemos en su presencia, ¿cierto? Y debemos pensar que esta vida es injusta, pero también pensar y entender que Dios sí es justo, ¿ya? Dice en segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como ejemplo, la historia de José.
José venía con un excelente paquete, una familia, un padre que lo amaba. José pasó una y mil. Podemos pensar que tenía muchas habilidades, talentos, sueños. Él ya venía marcadito, pero dentro de él, de estar de tener esa marca que Dios lo ya estaba bendiciendo, también fue esclavo, ¿ya? Y al ser esclavo no estuvo 2 días, 5 días, estuvo años en esclavitud y la pasó mal y fue acusado, ¿ya? Pero esto también, dentro de la fidelidad, Dios lo tenía predestinado, había un plan, ¿ya? Fue segunda autoridad después del faraón. Imagínense, eh, segunda autoridad, o sea, uno de los reinos, eh, eh, Egipto era como Estados Unidos hoy en día, o China, no sé, Estados Unidos, en el poder, y fue segundo después de todo lo que vivió, ¿ya? Y tampoco tuvo un espíritu vengativo. José la pasó mal, pero fue fiel, y no tuvo un espíritu maligno. Dios siempre miró al Señor. Dios tiene un plan para cada uno, y dentro de ese plan tenemos que vivir cosas buenas y cosas malas. En Génesis 50 al 20-21, cuando José estuvo con sus hermanos, dice que vosotros pensasteis mal de mí, dice, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer las cosas que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Imagínense lo que vivió y hizo José, ¿ya? Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló de corazón, al corazón. Imagínense qué tremendo lo que vivió José, qué tremendo paquete, llamemos nuevamente, lo que recibió José, cómo lo vivió, y también pudo haber dicho que la vida era injusta, que lo que vivió él fue malo, pésimo, pero servía a un Dios que es justo, y Dios hizo justicia dentro de terrenal, ¿ya? Dentro de la palabra que vimos de la parábola, podemos notar, tal cual, que 2 de los siervos doblaron la inversión y le incrementaron sus talentos al doble. Uno recibió 5 o 5.000 y lo duplicó a 5.000, el otro lo dobló a 2.000. O sea, esta vida, o lo que Dios nos da, también son oportunidades que Dios nos da. Si Dios te dio ese talento, Dios te dio este paquete, ve tu oportunidad, ¿ya? Debemos dar gracias de vivir cada día y tomar cada oportunidad que Dios nos da, con nuestro paquete, sea mucho, sea poco, ¿ya? Dios nos llamó para confiar en sus bienes. O sea, lo que tenemos acá no es nuestro, es de Dios, como lo podemos ver en la palabra o esta enseñanza que Dios nos da. Dice, debemos honrar ese llamado y saber rendir los bienes. Lo que Dios te da, familia, repito, trabajo, talentos, y todo ese paquete que Dios te da, tú debes saber rendirlo delante de Él, ¿ya? Y debes honrar eso y ser fiel. Por ejemplo, Noé, Dios llamó a Noé, o sea, si me llama a mí para hacer una arca, me sería muy difícil. Y tendría que hacerlo, si me llamaría en sueño, o llamaría, no sé, cómo hacerlo, un correo, un WhatsApp, no sé, cómo lo haría Dios conmigo. Igual estarían muchos temores como el último siervo, pero yo debería tomar a mi familia y decir, ya, esto me dio el Señor, como Noé lo hizo, él vio su oportunidad, hizo el arca, confió en Dios, ¿cierto? Fue fiel a lo que Dios le había llamado y lo hizo. Abraham también, padre de muchos, ¿cierto? Abraham también él confió. Y David, imagínense David, un pastor de ovejas, él recibió también y vio su oportunidad frente a Goliat. Todos estaban temerosos de enfrentar a Goliat. Muchas veces también nosotros somos temerosos frente a un gigante, que podemos llamar como ustedes quieran ese gigante, pero David no. David lo enfrentó, pero lo enfrentó en el nombre de
Dios. Él fue fiel y él escuchó a Dios como ejemplo y enfrentó a ese gigante y vio su oportunidad. ¿Ya? Dios es justo. Él siempre nos ayuda a enfrentar cada desafío. Cada desafío que nosotros enfrentamos, que tenemos, Dios nos ayuda, pero debemos saber ser fieles y siempre confiar en su palabra y saber administrar lo que Él nos dio. ¿Ya? Por último, en Mateo 6:34 dice, no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Bueno, yo quise compartir esta palabra enfocándola en que muchas veces, también en la palabra de los talentos, la enfocamos en los talentos musicales, letras, pero yo quise ver, y Dios me dio este enfoque, que Dios nos da a cada uno y nos da estos bienes para saber y ser buenos administradores, y no tener miedo, no como el tercer siervo que él, como decía su palabra, tomó este paquete y lo guardó, fue temeroso, eh, y ni siquiera él, no sé, no se propuso llevarlo al banco para que fuera el banco de intereses, sino que su señor se enojó, se molestó y dijo, siervo, ¿cierto? Dice acá su palabra, inútil, ¿cierto? Quitarle pues el talento y darlo a los que tienen 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. El que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Ya, Dios nos va a pedir a cada uno que rindamos lo que Él nos dio. ¿Ya? Eso quise compartir y lo que Dios me dio esta mañana, que no seamos como el tercer siervo, más confiemos en Dios. Podemos ver que la vida muchas veces nos da diferente a cada uno, ¿cierto? A algunos lo hizo más lindo, otros más feito. Dios nos da a cada uno, ¿cierto? Según nuestros talentos, pero debemos ser fieles y confiar en Él y ver cada oportunidad que Dios tiene para tu vida. Cada oportunidad que tú tengas o desafío, ese desafío velo como una oportunidad, como dije con Noé, Abraham y José, ¿ya? Y Dios te va a bendecir siempre, ¿ya? Lo invito a orar en esta mañana y a que podamos meditar, ¿no?, después de lo que Dios nos dio hoy y que nos bendiga, ¿ya? Amado Padre, Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios, Señor, fiel y justo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque muchas veces, Señor, eh, nos equivocamos, nos comparamos y no debe ser así. Muchas veces, Señor, nuestro corazón, Señor, se ennegrece, Señor, y está mal. Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas con tu palabra, Señor, a que seamos fieles a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú cada día, Señor, nos ayudas, Señor. Cada día, Señor, nos enseñas a ser buenos administradores de lo que tú nos das, Señor. De que tenemos que ser agradecidos, Señor, y fieles a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a saber administrar lo que tú nos das y lo que tú nos bendices cada día, Señor. Te pido, Señor, esta mañana por aquellos que escucharon tu palabra, por aquellos, Señor, que tú dejas una enseñanza en mi vida, Señor, la de mis hermanos. Te damos gracias, Señor, por cada día que tú nos das, Señor, y podemos, Señor, vivirla, Señor, y podemos tomar estos desafíos que tú nos das, Señor. Te pedimos, Señor, por los hermanos, Señor, por aquellos que están quizás con preocupaciones o enfermos, Señor, que confíen en ti, Señor, que tú eres un Dios, Señor, sanador, que tú eres un Dios que está ahí a la espera, Señor, que tú eres un Dios que cada día, Señor, bendice a sus hijos, Señor, que debemos rendirte a ti, Señor, cuentas cuando lleguen nuestros momentos, Señor, y estar en tu presencia, Señor.
Te trabajamos todo esto en tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.